El libro de Urantía. Advertencia al lector. El libro de Urantía se encuentra actualmente en proceso de retraducción del original inglés. La presente edición incluye 2 partes totalmente traducidas de nuevo: el prólogo y la parte 4, la vida y enseñanzas de Jesús. El lector observará por ello una serie de cambios de terminología en relación con las partes 1, 2 y 3, aún no traducidas, como por ejemplo, donación en lugar de auto-otorgamiento, Micael en lugar de Mijael, mundos de las mansiones en lugar de mundos de estancia, el origen centro primero en lugar de la primera fuente y centro, etc. Parte 3. La historia de Urantía. Estos documentos fueron patrocinados por un cuerpo de personalidades del universo local por mandato de Gabriel de Salvington. Capítulo 114. El gobierno planetario de los serafines. Los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres por medio de muchas fuerzas y agentes celestiales, pero principalmente a través del ministerio de los serafines. Hoy al mediodía, la lista nominal de ángeles planetarios, guardianes y otros en Urantía contenía 501.234.619 parejas de serafines. Estaban destinadas a mi mando 200 huestes seráficas, 597.196.800 parejas de serafines, o 1.194.393.600 ángeles individuales. El registro muestra, sin embargo, a 1.002.469.238 individuos. De ello se deduce, por tanto, que 191.294.362 ángeles estaban ausentes de este mundo en servicios relacionados con el transporte, los mensajes o la muerte. En Urantía hay aproximadamente el mismo número de querubines que de serafines y están organizados de manera similar. Los serafines y sus querubines asociados tienen mucho que ver con los detalles del gobierno superhumano de un planeta, especialmente en los mundos que han sido aislados por la rebelión. Los ángeles, ayudados hábilmente por los intermedios, ejercen su actividad en Urantía como verdaderos ministros supermateriales que ejecutan las órdenes del gobernador general residente y de todos sus asociados y subordinados. Los serafines, como clase, se ocupan de muchas tareas distintas a las de la custodia personal o colectiva. Urantía no carece de una supervisión apropiada y eficaz por parte de los gobernantes de su sistema, su constelación y su universo. Pero su gobierno planetario es diferente al de cualquier otro mundo del sistema de Satanía, e incluso de todo Nevadón. La singularidad de vuestro plan de supervisión se debe a una serie de circunstancias poco comunes. 1. El estado de Urantía, donde la vida
ha sido modificada. 2. Las exigencias de la rebelión de Lucifer. 3. Los trastornos ocasionados por la falta adámica. 4. Las irregularidades derivadas del hecho de que Urantía ha sido uno de los mundos de donación del soberano del universo. Miguel de Nevadón es el príncipe planetario de Urantía. 5. La función especial de los 24 directores planetarios. 6. El emplazamiento en el planeta de un circuito de arcángeles. Y 7. El nombramiento más reciente de Maquiventa Melquisedec, en otro tiempo encarnado en Urantía, como príncipe planetario vicegerente. 1. La soberanía de Urantía. La soberanía original de Urantía estaba en manos del soberano del sistema de Satanía. Este la delegó en primer lugar a una comisión mixta de Melquisedecs y de portadores de vida. Y este grupo funcionó en Urantía hasta la llegada de un príncipe planetario debidamente nombrado. Después de la caída del príncipe Caligastia, en la época de la rebelión de Lucifer, Urantía no tuvo unas relaciones seguras y estables con el universo local y sus divisiones administrativas hasta que Miguel no finalizó su donación en la carne, cuando el Unión de los Días lo proclamó príncipe planetario de Urantía. Esta proclamación fijó para siempre, en principio y con seguridad, el estado de vuestro mundo. Pero el Hijo Creador soberano no hizo ningún gesto en la práctica para administrar personalmente el planeta, aparte de establecer en Jerusalén una comisión de 24 antiguos urantianos con autoridad para representarlo en el gobierno de Urantía y de todos los demás planetas en cuarentena del sistema. Un miembro de este consejo reside ahora permanentemente en Urantía como gobernador general residente. La autoridad como vicegerente para actuar en nombre de Miguel como príncipe planetario se ha conferido recientemente a Maquiventa Melquisedec, pero este hijo del universo local no ha tomado la más pequeña medida para modificar el régimen planetario actual de las administraciones sucesivas de los gobernadores generales residentes. Existen pocas probabilidades de que se lleve a cabo un cambio notable en el gobierno de Urantía durante la presente dispensación, a menos que el príncipe planetario vicegerente llegue para asumir las responsabilidades de su título. Algunos de nuestros asociados piensan que, en algún momento del cercano futuro, el plan de enviar a uno de los 24 consejeros a Urantía para actuar como gobernador general será reemplazado por la llegada oficial de Maquiventa Melquisedec con el mandato de vicegerente de la soberanía de Urantía. Como príncipe planetario en funciones, continuará indudablemente a cargo del planeta hasta la sentencia final de la rebelión de Lucifer, y probablemente más allá, hasta la época lejana del establecimiento del planeta
en la luz y la vida. Algunos creen que Maquiventa no vendrá a hacerse cargo de la dirección personal de los asuntos de Urantía hasta el final de la dispensación en curso. Otros sostienen que el príncipe vicegerente no puede venir como tal hasta que Miguel regrese algún día a Urantía, tal como lo prometió cuando vivía todavía en la carne. Otros aún, incluyendo a este narrador, esperan que Melquisedec aparezca en cualquier momento. 2. La Junta de Supervisores Planetarios. Desde la época de la donación de Miguel en vuestro mundo, la Administración General de Urantía fue confiada a un grupo especial de 24 antiguos urantianos en Jerusalén. Los requisitos para ser miembro de esta comisión no los conocemos, pero hemos observado que todos aquellos que han sido nombrados así han contribuido a ampliar la soberanía del Supremo en el sistema de Satanía. Todos eran, por naturaleza, auténticos dirigentes cuando ejercían su actividad en Urantía. Y a excepción de Maquiventa Melquisedec, estas dotes de mando se han acrecentado aún más mediante la experiencia en los mundos de las mansiones y se han completado con el entrenamiento de la ciudadanía de Jerusalén. Los miembros son designados para la Junta de los 24 por el gabinete del Anaforge, apoyados por los altísimos de Edentía, aprobados por el centinela designado de Jerusalén y nombrados por Gabriel de Salvington, de acuerdo con los mandatos de Miguel. Las personas designadas con carácter temporal ejercen sus funciones de la misma manera plena que los miembros permanentes de esta comisión de supervisores especiales. Esta junta de directores planetarios se ocupa especialmente de supervisar las actividades de este mundo derivadas del hecho de que Miguel experimentó aquí su donación final. Se mantienen en contacto estrecho e inmediato con Miguel mediante las actividades de enlace de cierta estrella brillante vespertina. El mismo ser que acompañó a Jesús durante toda su donación como mortal. En el momento actual, un tal Juan, conocido por vosotros como el Bautista, preside este consejo cuando celebra sus sesiones en Jerusalén. Pero el jefe de oficio de este consejo es el centinela designado de Satanía, el representante directo y personal del inspector asociado de Salvington y del Ejecutivo Supremo de Orbonton. Los miembros de esta misma comisión de antiguos urantianos también actúan como supervisores consultivos de los otros 36 mundos del sistema aislados por la rebelión. Efectúan un servicio muy valioso, manteniendo al Anaforge, el soberano del sistema, en contacto estrecho y compasivo con los asuntos de estos planetas que permanecen todavía más o menos bajo el supercontrol de los padres de la constelación de Norlatiadec. Estos 24 consejeros viajan con frecuencia de forma individual a cada uno de los planetas en cuarentena
especialmente a Urantía. Cada uno de los otros mundos aislados está asesorado por unas comisiones similares, de tamaño variable, compuestas por sus antiguos habitantes. Pero estas otras comisiones están subordinadas al grupo urantiano de los 24. Aunque los miembros de esta última comisión están activamente interesados así en todas las fases del progreso humano de cada mundo en cuarentena de satanía, se preocupan de manera especial y particular por el bienestar y el progreso de las razas mortales de Urantía, pues no supervisan inmediata y directamente los asuntos de ninguno de los otros planetas, exceptuando a Urantía, e incluso aquí su autoridad no es completa, salvo en algunas cuestiones relacionadas con la supervivencia de los mortales. Nadie sabe cuánto tiempo seguirán estos 24 consejeros de Urantía en su estado actual, separados del programa regular de actividades universales. Continuarán sirviendo sin duda en su calidad actual hasta que se produzca algún cambio en la situación planetaria, tal como el final de una dispensación, la toma de posesión de toda la autoridad por parte de Maquiventa Melquisedec, la sentencia final de la rebelión de Lucifer, o la reaparición de Miguel en el mundo de su donación final. El actual gobernador general residente de Urantía parece inclinado a pensar que todos, salvo Maquiventa, podrían ser liberados para ascender hacia el paraíso en el momento en que el sistema de satanía sea restablecido en los circuitos de la constelación. Pero existen también otras opiniones. 3. El gobernador general residente. El cuerpo de los 24 supervisores planetarios de Jerusalén designa cada 100 años del tiempo de Urantía a uno de sus miembros para que resida en vuestro mundo y actúe como su representante ejecutivo, como gobernador general residente. Este director ejecutivo fue cambiado durante la época en que se preparaban estas narraciones, y el 20º gobernador en asegurar este servicio reemplazó al 19º. No os indicamos el nombre del supervisor planetario actual porque el hombre mortal es muy propenso a venerar e incluso a deificar a sus compatriotas extraordinarios y a sus superiores superhumanos. El gobernador general residente no tiene ninguna autoridad personal real para dirigir los asuntos del mundo, salvo como representante de los 24 consejeros de Jerusalén. Actúa como coordinador de la administración superhumana y es el jefe respetado y el dirigente universalmente reconocido de los seres celestiales que ejercen sus funciones en Urantía. Todas las órdenes de huestes angélicas lo consideran como su director coordinador, mientras que los intermedios unidos, desde la partida de 1, 2, 3 el primero, para convertirse en uno de los 24 consejeros, consideran realmente a los gobernadores generales sucesivos como sus padres planetarios. Aunque el gobernador general no posee una autoridad real y personal sobre el planeta, emite cada día
decenas de fallos y decisiones que son aceptados como finales por todas las personalidades interesadas. Es mucho más un consejero paternal que un jefe técnico. En ciertos aspectos ejerce sus funciones como lo haría un príncipe planetario, pero su administración se parece mucho más a la de los hijos materiales. El gobierno de Urantía está representado en los consejos de Jerusalén con arreglo a un convenio mediante el cual el gobernador general que regresa participa como miembro temporal en el gabinete de los príncipes planetarios del soberano del sistema. Cuando Maquiventa fue nombrado príncipe vicegerente, se esperaba que ocuparía inmediatamente su lugar en el Consejo de los Príncipes Planetarios de Satanía, pero hasta ahora no ha hecho ningún gesto en este sentido. El gobierno supermaterial de Urantía no mantiene una relación orgánica muy estrecha con las unidades superiores del universo local. En cierto modo, el gobernador general residente representa a Salvington así como a Jerusalén, puesto que actúa en nombre de los 24 consejeros que representan directamente a Miguel y Gabriel. Y como es un ciudadano de Jerusalén, el gobernador planetario puede ejercer su actividad como portavoz del soberano del sistema. Las autoridades de la constelación están representadas directamente por un hijo Borondadek, el observador de Edentía. 4. El Altísimo Observador. La soberanía de Urantía está complicada además por el hecho de que, poco después de la rebelión planetaria, el gobierno de Norlatiadec se incautó arbitrariamente en el pasado de la autoridad planetaria. Un hijo Borondadec reside todavía en Urantía como observador de los Altísimos de Dentía y, en ausencia de una acción directa por parte de Miguel, como fideicomisario de la soberanía planetaria. El observador altísimo actual y antiguo regente es el 23º que sirve así en Urantía. Ciertos grupos de problemas planetarios permanecen todavía bajo el control de los altísimos de Edentía, pues la jurisdicción sobre ellos se empezó a ejercer en la época de la rebelión de Lucifer. Un hijo Borondadec, el observador de Norlatiadec, ejerce la autoridad sobre estos asuntos y mantiene relaciones consultivas muy estrechas con los supervisores planetarios. Los comisionados raciales son muy activos en Urantía y sus diversos jefes de grupo están oficiosamente sujetos al observador Borondadec residente, que actúa como su director consultivo. En caso de crisis, el jefe real y soberano del gobierno, excepto en algunos asuntos puramente espirituales, sería este hijo Borondadec de Edentía, actualmente de servicio como observador. En estos problemas exclusivamente espirituales y en ciertos asuntos puramente personales, la autoridad suprema parece corresponder al arcángel comandante vinculado al cuartel general divisionario de esta orden, recientemente establecido en Urantía. Un observador altísimo está facultado para hacerse cargo, a su juicio,
del gobierno planetario en tiempos de grave crisis planetaria. Y los archivos indican que esto ha sucedido 33 veces en la historia de Urantía. En tales momentos, el observador altísimo desempeña las funciones del regente altísimo, ejerciendo una autoridad indiscutida sobre todos los ministros y administradores que residen en el planeta, exceptuando solamente a la organización divisionaria de los arcángeles. Las regencias de los Vorondadex no son típicas de los planetas aislados por la rebelión, ya que los altísimos pueden intervenir en cualquier momento en los asuntos de los mundos habitados, interponiendo la sabiduría superior de los gobernantes de la constelación en los asuntos de los reinos de los hombres. 5. El gobierno planetario. La administración actual de Urantía es realmente difícil de describir. No existe un gobierno oficial a la manera de la organización del universo, con sus departamentos legislativo, ejecutivo y judicial separados. Los 24 consejeros es lo que más se parece a la rama legislativa del gobierno planetario. El gobernador general es un jefe ejecutivo provisional y consultivo, pero el derecho al veto reside en el observador altísimo. No hay ningún poder judicial con una autoridad absoluta que funcione en el planeta. Solo existen las comisiones de conciliación. La mayoría de los problemas que surgen entre los serafines y los intermedios son resueltos por consentimiento mutuo por el gobernador general. Pero todas las decisiones de este último, excepto cuando expresan los mandatos de los 24 consejeros, están sujetas a apelación ante las comisiones de conciliación, ante las autoridades locales constituidas para el funcionamiento planetario, o incluso ante el soberano del sistema de Satanía. La ausencia del Estado Mayor corpóreo de un príncipe planetario y del régimen material de un hijo y una hija adámicos está compensada parcialmente por el Ministerio Especial de los Serafines y por los servicios excepcionales de las criaturas intermedias. La ausencia del príncipe planetario está eficazmente compensada por la presencia trina de los arcángeles, el observador altísimo y el gobernador general. Este gobierno planetario, organizado de una manera más bien imprecisa y administrado de una forma en cierto modo personal, es más eficaz de lo que se esperaba a causa del ahorro de tiempo que supone la ayuda de los arcángeles y su circuito siempre disponible, el cual se utiliza con mucha frecuencia en caso de emergencia planetaria o de dificultades administrativas. Técnicamente, el planeta está todavía espiritualmente aislado de los circuitos de Norlatiadec, pero en caso de emergencia, este obstáculo se puede ahora evitar utilizando el circuito de los arcángeles. El aislamiento planetario afecta poco, por supuesto, a los mortales individuales, desde que el espíritu de la verdad fue derramado sobre todo el género humano hace 1900 años. Cada jornada administrativa en Urantía empieza con una conferencia consultiva a la que asisten
el gobernador general, el jefe planetario de los arcángeles, el observador altísimo, el supernafín supervisor, el jefe de los portadores de vida residentes y los huéspedes invitados escogidos entre los hijos elevados del universo o algunos de los visitantes estudiantiles que pueden estar residiendo por casualidad en el planeta. El gabinete administrativo directo del gobernador general está compuesto por 12 serafines, los jefes en funciones de los 12 grupos de ángeles especiales que ejercen su actividad como directores superhumanos inmediatos del progreso y de la estabilidad planetarios. 6. Los serafines maestros de la supervisión planetaria. Cuando el primer gobernador general llegó a Urantía, coincidiendo con la efusión del espíritu de la verdad, venía acompañado de 12 cuerpos de serafines especiales, graduados de Serafington, que fueron asignados inmediatamente a ciertos servicios planetarios especiales. Estos ángeles elevados son conocidos con el nombre de serafines maestros de la supervisión planetaria. Y aparte del supercontrol del altísimo observador planetario, se encuentran bajo la dirección inmediata del gobernador general residente. Estos 12 grupos de ángeles, aunque desempeñan su actividad bajo la supervisión general del gobernador general residente, están dirigidos directamente por el Consejo Seráfico de los 12, por los jefes en funciones de cada grupo. Este consejo sirve también como gabinete voluntario del gobernador general residente. Presido este consejo de jefes seráficos como jefe planetario de los serafines y soy un supernafín voluntario de la orden primaria que sirve en Urantía como sucesor del antiguo jefe de las huestes angélicas del planeta que se reveló en la época de la secesión de Caligastia. Los 12 cuerpos de serafines maestros de la supervisión planetaria funcionan en Urantía como sigue. 1. Los ángeles de la época. Son los ángeles de la época en curso, el grupo dispensacional. Estos ministros celestiales están encargados de vigilar y dirigir los asuntos de cada generación tal como están destinados a adaptarse al mosaico de la época en la que se producen. El cuerpo actual de ángeles de la época que sirve en Urantía es el tercer grupo asignado al planeta durante la dispensación en curso. 2. Los ángeles del progreso. Estos serafines tienen encomendada la tarea de iniciar el progreso evolutivo de las épocas sociales sucesivas. Fomentan el desarrollo de la tendencia progresiva inherente a las criaturas evolutivas. Trabajan sin cesar para hacer que las cosas sean como debieran ser. El grupo que está ahora de servicio es el segundo que ha sido asignado al planeta. 3. Los guardianes de la religión. Son los ángeles de las iglesias, los ardientes luchadores por lo que es y por lo que ha sido.
Se esfuerzan por mantener los ideales de lo que ha sobrevivido, para que los valores morales puedan pasar con seguridad de una época a la siguiente. Son los jaque y mate de los ángeles del progreso e intentan transferir constantemente de una generación a la siguiente los valores imperecederos de las formas antiguas y pasajeras a los modelos de pensamiento y de conducta nuevos, y por consiguiente menos estabilizados. Estos ángeles luchan por las formas espirituales, pero no son la fuente del sectarismo excesivo ni de las polémicas divisiones sin sentido de las personas supuestamente religiosas. El cuerpo que trabaja ahora en Urantía es el quinto que sirve así. 4. Los ángeles de la vida nacional. Son los ángeles de las trompetas, los directores de las realizaciones políticas de la vida nacional en Urantía. El grupo que asegura actualmente el supercontrol de las relaciones internacionales es el cuarto cuerpo que sirve en el planeta. El ministerio de esta división seráfica es el que hace particularmente posible que los altísimos gobiernen en los reinos de los hombres. 5. Los ángeles de las razas. Son aquellos que trabajan para conservar las razas evolutivas del tiempo, sin tener en cuenta sus enredos políticos ni sus agrupaciones religiosas. En Urantía existen restos de 9 razas humanas que se han mezclado y combinado para formar los pueblos de los tiempos modernos. Estos serafines están estrechamente asociados al ministerio de los comisionados raciales, y el grupo que sirve actualmente en Urantía es el cuerpo original asignado al planeta poco después del día de Pentecostés. 6. Los ángeles del futuro. Son los ángeles de los proyectos, que pronostican una época futura y hacen planes para que se realicen las mejores cosas de una dispensación nueva y progresiva. Son los arquitectos de las eras sucesivas. El grupo que se encuentra actualmente en el planeta ha funcionado así desde el comienzo de la dispensación en curso. 7. Los ángeles de la iluminación. Urantía recibe actualmente la ayuda del tercer cuerpo de serafines dedicados a fomentar la educación planetaria. Estos ángeles se ocupan de la formación mental y moral relacionada con los individuos, las familias, los grupos, las escuelas, las comunidades, las naciones y las razas enteras. 8. Los ángeles de la salud. Son los ministros seráficos destinados a ayudar a aquellos agentes humanos que están consagrados a promover la salud y a prevenir las enfermedades. El cuerpo actual es el sexto grupo que sirve durante esta dispensación. 9. Los serafines del hogar. Urantía disfruta actualmente de los servicios del quinto grupo de ministros angélicos dedicados a preservar y a hacer progresar el hogar, la institución fundamental de la civilización humana. 10. Los ángeles de la industria. Este grupo seráfico se ocupa de
fomentar el desarrollo industrial y de mejorar las condiciones económicas entre los pueblos de Urantía. Este cuerpo ha sido reemplazado 7 veces desde la donación de Miguel. 11. Los ángeles de la diversión. Son los serafines que fomentan los valores del entretenimiento, el humor y el descanso. Intentan elevar continuamente las diversiones recreativas del hombre y promover así la utilización más provechosa del tiempo libre humano. El cuerpo actual es el tercero de esta orden que ejerce su ministerio en Urantía. Y 12. Los ángeles del ministerio superhumano. Son los ángeles de los ángeles, los serafines que están destinados al ministerio de todas las otras vidas superhumanas que residen de manera temporal o permanente en el planeta. Este cuerpo ha servido desde el comienzo de la dispensación actual. Cuando estos grupos de serafines maestros no están de acuerdo en materia de política o de procedimiento planetarios, el gobernador general resuelve habitualmente sus diferencias, pero todas las decisiones de este último están sujetas a apelación, según sea la naturaleza y la gravedad de los asuntos implicados en el desacuerdo. Ninguno de estos grupos angélicos ejerce un control directo o arbitrario sobre el ámbito de su asignación. No pueden controlar totalmente los asuntos de sus campos de acción respectivos, pero pueden manipular las condiciones planetarias y asociar las circunstancias de tal manera, y de hecho lo hacen, que pueden influir favorablemente sobre las esferas de la actividad humana a las que están vinculados. Los serafines maestros de la supervisión planetaria utilizan numerosos agentes para cumplir sus misiones. Actúan como cámaras de compensación para las ideas, como focalizadores de la mente y como promotores de proyectos. Son incapaces de introducir conceptos nuevos y más elevados en la mente humana, pero actúan con frecuencia para intensificar algún ideal superior que ya ha aparecido en un intelecto humano. Pero aparte de estas numerosas formas de acción positiva, los serafines maestros aseguran el progreso planetario contra los peligros vitales mediante la movilización, la preparación y el mantenimiento del cuerpo de reserva del destino. La función principal de estos reservistas consiste en proteger el progreso evolutivo contra una irrupción. Ellos representan las precauciones que las fuerzas celestiales han tomado contra las sorpresas. Son una garantía contra los desastres. 7. El cuerpo de reserva del destino. El cuerpo de reserva del destino está compuesto por hombres y mujeres que viven y que han sido admitidos al servicio especial de la administración superhumana de los asuntos del mundo. Este cuerpo se compone de los hombres y las mujeres de cada generación que son escogidos por los directores espirituales del planeta para ayudar a conducir el ministerio de misericordia y de sabiduría hasta los hijos del tiempo en los mundos evolutivos.
En la dirección de los asuntos relacionados con los planes de ascensión, la costumbre general es de empezar a utilizar este enlace de criaturas volitivas mortales en cuanto son competentes y dignas de confianza para asumir estas responsabilidades. Por consiguiente, tan pronto como los hombres y las mujeres aparecen en el escenario de la acción temporal con una capacidad mental suficiente, un estado moral adecuado y la espiritualidad requerida, son rápidamente asignados como enlaces humanos, como ayudantes mortales, al grupo celestial apropiado de personalidades planetarias. Cuando los seres humanos son elegidos como protectores del destino planetario, cuando se convierten en individuos esenciales en los planes que llevan a cabo los administradores del mundo, en ese momento el jefe planetario de los serafines confirma su vinculación temporal al cuerpo seráfico y designa a unos guardianes personales del destino para que sirvan con estos reservistas mortales. Todos los reservistas tienen ajustadores conscientes de sí mismos y la mayoría de ellos ejercen su actividad en los círculos cósmicos superiores de consecución intelectual y de conquista espiritual. Los mortales del planeta son escogidos para servir en el cuerpo de reserva del destino de los mundos habitados por las razones siguientes. 1. Una capacidad especial para ser preparados en secreto para numerosas posibles misiones de emergencia en la dirección de las diversas actividades de los asuntos del mundo. 2. Una dedicación incondicional a alguna causa especial, social, económica, política, espiritual u otra, unida a la buena voluntad de servir sin esperar reconocimiento ni recompensas humanas. Y 3. Poseer un ajustador del pensamiento con una extraordinaria variedad de talentos y con una probable experiencia preurantiana para enfrentarse a las dificultades planetarias y luchar contra situaciones inminentes de emergencia mundial. Cada división del servicio celestial planetario tiene derecho a un cuerpo de enlace compuesto por estos mortales del destino. Un mundo habitado de tipo medio emplea 70 cuerpos del destino diferentes, que están íntimamente conectados con la dirección superhumana en curso de los asuntos de ese mundo. En Urantía hay 12 cuerpos de reserva del destino, uno para cada uno de los grupos planetarios de supervisión seráfica. Los 12 grupos de reservistas urantianos del destino están compuestos por habitantes mortales de la esfera, que han sido formados para ocupar numerosas posiciones cruciales en la Tierra y se mantienen preparados para actuar en las posibles emergencias planetarias. Este cuerpo combinado consta ahora de 962 personas. El cuerpo más pequeño asciende a 41 y el más grande a 172. A excepción de menos de una veintena de personalidades de contacto, los miembros de este grupo único no tienen ninguna conciencia de estar preparados para una posible actuación en ciertas crisis planetarias. Estos reservistas mortales son elegidos por el cuerpo al que están respectivamente vinculados y son entrenados y preparados de la misma manera en su mente profunda mediante la técnica combinada
del ministerio del ajustador del pensamiento, así como del guardián seráfico. Muchas veces, otras numerosas personalidades celestiales participan en este entrenamiento inconsciente. Y en toda esta preparación especial, los intermedios prestan unos servicios valiosos e indispensables. En muchos mundos, las criaturas intermedias secundarias mejor adaptadas son capaces de establecer diversos grados de contacto con los ajustadores del pensamiento de ciertos mortales favorablemente constituidos, penetrando hábilmente en la mente donde reside el ajustador. Estas revelaciones fueron materializadas en la lengua inglesa de Urantía debido precisamente a este tipo de combinación fortuita de ajustes cósmicos. Estos mortales con potencial de contacto de los mundos evolutivos son movilizados en los numerosos cuerpos de reserva y, hasta cierto punto, la civilización espiritual avanza y los altísimos pueden gobernar en los reinos de los hombres gracias a estos pequeños grupos de personalidades con visión de futuro. Los hombres y las mujeres de estos cuerpos de reserva del destino tienen así diversos grados de contacto con sus ajustadores a través del ministerio intermedio de las criaturas intermedias. Pero estos mismos mortales son poco conocidos por sus semejantes, salvo en aquellas raras emergencias sociales y urgencias espirituales en las que estas personalidades de reserva actúan para impedir la interrupción de la cultura evolutiva o la extinción de la luz de la verdad viviente. En Urantía, estos reservistas del destino raramente han sido ensalzados en las páginas de la historia humana. Los reservistas actúan inconscientemente como conservadores de los conocimientos planetarios esenciales. Muchas veces, en el momento de la muerte de un reservista, se efectúa un trasvase de ciertos datos vitales, desde la mente del reservista moribundo hasta un sucesor más joven, por medio de una conexión entre sus dos ajustadores del pensamiento. Los ajustadores ejercen sin duda su actividad con estos cuerpos de reserva de otras muchas maneras desconocidas para nosotros. Aunque el cuerpo de reserva del destino no tiene un jefe permanente en Urantía, tiene sus propios consejos permanentes que constituyen su organización gubernamental. Estos abarcan el Consejo Judicial, el Consejo de la Historicidad, el Consejo de la Soberanía Política y otros muchos. De vez en cuando, y de acuerdo con la organización del cuerpo, estos consejos permanentes han nombrado a unos jefes titulares, mortales, de todo el cuerpo de reserva para una función específica. La ocupación de estos jefes reservistas es un asunto que dura generalmente pocas horas, estando limitada a la realización de alguna tarea específica e inmediata. El cuerpo de reserva de Urantía tuvo su mayor número de miembros en los tiempos de los adamitas y los anditas, disminuyendo constantemente con la dilución de la sangre violeta y alcanzando su punto más bajo hacia la época de Pentecostés. Desde entonces, los miembros del cuerpo de reserva han aumentado constantemente. El cuerpo de reserva cósmico
de ciudadanos conscientes del universo en Urantía asciende actualmente a más de 1000 mortales, cuya perspicacia de la ciudadanía cósmica trasciende de lejos la esfera de su residencia terrestre. Pero me está prohibido revelar la verdadera naturaleza de la función de este grupo excepcional de seres humanos vivientes. Los mortales de Urantía no deberían permitir que el aislamiento espiritual relativo de su mundo respecto a ciertos circuitos del universo local les produzca un sentimiento de abandono cósmico o de orfandad planetaria. En el planeta se encuentra operativa una supervisión superhumana muy definida y eficaz de los asuntos del mundo y de los destinos humanos. Pero es cierto que en el mejor de los casos solo podéis tener una idea insuficiente de un gobierno planetario ideal. Desde los primeros tiempos del príncipe planetario, Urantía ha sufrido el aborto del plan divino para el crecimiento del mundo y el desarrollo racial. Los mundos habitados leales de Satanía no están gobernados como Urantía. Sin embargo, en comparación con los otros mundos aislados, vuestros gobiernos planetarios no han sido tan inferiores. Se puede decir que solo en 1 o 2 mundos son peores y que en unos pocos pueden ser ligeramente mejores, pero la mayoría se encuentran en un nivel de igualdad con vosotros. Nadie parece saber en el universo local cuándo terminará el estado inestable de la administración planetaria. Los Melquisedecs de Nevadón tienden a opinar que se producirán pocos cambios en el gobierno y la administración del planeta hasta la segunda venida personal de Miguel a Urantía. Es indudable que en ese momento, si no antes, se realizarán unos cambios radicales en la gestión del planeta. Pero en cuanto a la naturaleza de estas modificaciones en la administración del mundo, nadie parece ser capaz de hacer ni siquiera una conjetura. No existe ningún precedente de un episodio así en toda la historia de los mundos habitados del universo de Nevadón. Entre las numerosas cosas difíciles de comprender acerca del futuro gobierno de Urantía, una de las más sobresalientes es la instalación en el planeta de un circuito y de un cuartel general divisionario de arcángeles. Vuestro mundo aislado no está olvidado en los consejos del universo. Urantía no es una huérfana cósmica estigmatizada por el pecado y excluida por la rebelión de los vigilantes cuidados divinos. Desde Ubersa hasta Salvington y continuando hacia abajo hasta Jerusalén, e incluso en Abona y en el paraíso, todos saben que estamos aquí. Y vosotros, los mortales que vivís actualmente en Urantía, sois amados con el mismo afecto y cuidados, con la misma fidelidad e incluso más que si esta esfera no hubiera sido nunca traicionada por un príncipe planetario desleal. Es eternamente cierto que el Padre mismo os ama. Este capítulo es presentado por el jefe de los serafines estacionados en Urantía.